Un mundo nuevo surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. En Alemania un imperio se hundió y fue reemplazado por una república que no podía durar. Alemania estaba en un estado terrible. Hiperinflación, crisis económica, inestabilidad política, todo. En medio del caos, Alemania se volvió hacia un hombre. Una extraordinaria figura mesiánica con una elocuencia portentosa. Iba a hacer a Alemania grande de nuevo. Un hombre que llevaría la nación a la guerra y sería responsable del mayor genocidio de la historia. La nación tardó 12 años en ser derrotada, devastada y dividida. Esta es la historia de la vida en el Tercer Reich. La vida con Hitler. ...1936... Hitler llevaba 3 años en el poder y había transformado Alemania. El Tercer Reich es un estado de un partido. La esvástica es su bandera y el saludo de Hitler su saludo. Por delante hay años de éxitos diplomáticos, expansión territorial y la mayor guerra que el mundo ha conocido. La Comunidad Popular, 1936-1940. Los Juegos Olímpicos de Berlín del verano de 1936 son muy recordados en la historia del Reich. Pero la historia de 1936 en Alemania no comienza en un campo de atletismo, sino en unas pistas de esquí. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 tuvieron lugar aquí, en la estación de esquí de Garmisch-Partenkirchen, en Baviera. Fue la oportunidad para presentar el nuevo régimen a nivel internacional. La idea de que mucho había cambiado desde 1933 en adelante, que esta potencia derrotada en 1918 ahora se había convertido en una potencia mundial muy admirada en la época. Hitler inauguró los Juegos Olímpicos el 6 de febrero, finalizaron el 16 y menos de 3 semanas después envió tropas a Renania. Renania había sido desmilitarizada desde el Tratado de Versalles de 1919. El ejército alemán no tenía permitido entrar en esta zona. Francia lo consideró un acto hostil por parte de Alemania. El 7 de marzo de 1936, las tropas alemanas cruzaron el puente Hohenzollern aquí, en Colonia. Y no encontraron ninguna oposición de las fuerzas locales británicas ni francesas. Esto fue un enorme triunfo para Hitler y reforzó su legitimidad. Gran Bretaña o Francia podrían haber respondido militarmente y sin duda habrían ganado. Aquellos que cruzaron el Rin habían llevado órdenes selladas con instrucciones de dar la vuelta si eran desafiados. Hitler afirmó que si los franceses hubieran marchado hacia el Rin, tendríamos que habernos retirado con el rabo entre las piernas. Pero nadie los desafió. Gran Bretaña y Francia no estaban dispuestas a arriesgar una guerra. El ejército alemán no volvería a llevar órdenes como esas. Pero en los siguientes pasos siempre hubo una cierta desconfianza en el pueblo alemán. ¿Cuánto tiempo tolerarían otras naciones estas medidas del líder nazi? Uno de los temas constantes que encontramos en los informes de la opinión pública, que el partido nazi y el régimen nazi recopilaban con mucha meticulosidad, era: si queremos todo lo que Hitler nos ha prometido, queremos la revisión del Tratado de Versalles, pero no queremos otra guerra. El hecho de que Hitler estuviera jugando con fuego y estuviera saliendo impune de ello, hizo pensar que Alemania se dirigía hacia una guerra. La guerra y el nacionalsocialismo van de la mano. Son inseparables. Los nazis se habían estado preparando para esto desde que asumieron el poder. Hitler había estado reforzando el ejército en secreto desde que se convirtió en canciller y ya en 1935 había reintroducido el servicio militar obligatorio, violando el Tratado de Versalles. Pero en agosto de 1936, los planes militares de Hitler quedaron clarísimos con el inicio del Plan de los 4 años. El Plan de los 4 años, iniciado en 1936, es, en muchos sentidos, un momento clave en la historia económica del Tercer Reich. Es el momento en el que Hitler y el Estado nazi lo apuestan todo por el rearme.
preparando a la economía alemana para la guerra y la expansión. La única ambición de Hitler en el ámbito económico era el rearme. Quería que Alemania fuera una nación rearmada fuerte, por lo que la economía tenía que servir a ese propósito. El ministro de Economía alemán durante los 3 primeros años del Estado nazi, Hjalmar perdió poder en este momento, y el plan de los 4 años se entregó a Hermann Göring, que no era ningún economista, solo era un miembro destacado del Estado nazi. El mayor énfasis se puso en una transición hacia la producción de artículos militares y en hacer a la economía alemana más autosuficiente y menos dependiente de las importaciones de otras partes del mundo. Ahora la fuerza de trabajo pasó a un segundo lugar. Los salarios, por ejemplo, no iban a la par que la inflación, por lo que la calidad de vida de los alemanes no aumentó al ritmo que les habían llevado a esperar. Al comprender la importancia de mantener contentos y a raya a los trabajadores alemanes, el Frente Alemán del Trabajo había introducido el programa Fuerza a través de la Alegría en 1933. Ya en 1936 el programa tenía más de 30 millones de miembros. Una de las características de un régimen totalitario es la difuminación entre la vida pública y la privada. Por lo que el Estado está en todas partes, invade cada esfera de la vida de la gente. Y una de las iniciativas de mayor eficacia en cuanto a popularidad entre los trabajadores fue el programa Fuerza a través de la Alegría. El objetivo era intentar atraer a toda la nación del lado del régimen nazi y de la ideología nazi. Pero también lo hicieron de tal modo que brindaba oportunidades, en particular a los obreros y a las clases trabajadoras, a las que no habían tenido acceso antes. Si trabajabas duro por el Führer y Alemania, estos eran los premios que recibirías de la gran organización de trabajadores. Y los premios eran vacaciones, educación para tus hijos, asistencia médica, vida social, cantinas, alimentación de calidad. ¿Cómo no iba a gustarles? Otras actividades incluyen llevar la alta cultura alemana a los trabajadores. Un ejemplo sería llevar orquestas alemanas a las instalaciones de las fábricas para que los trabajadores oyeran un recital o un concierto dentro de la fábrica. En 1934, más de 2,3 millones de alemanes habían tomado las vacaciones Fuerza a través de la Alegría. Ya en 1938, esa cifra había aumentado hasta los 10,3 millones. Es el método del palo y la zanahoria. Por una parte, tener a los obreros bajo control. Por la otra, ofrecerles actividades de ocio, la oportunidad de viajar, la oportunidad de tomar parte en actividades educativas. Y esto forma parte de la tragedia, pero también forma parte de la propaganda externa del Tercer Reich. El modo en que pueden engatusar al mundo con la idea de que representan algo nuevo y maravilloso en los grandes avances de la especie humana. Pero el programa Fuerza a través de la Alegría no era el único medio de controlar a la población alemana. En 1936, la Alemania nazi tenía una extensa red policial y el 17 de junio esa red se centralizó bajo el mando de Heinrich Himmler. Heinrich Himmler es quizá el más siniestro de todos los siniestros miembros del partido nazi, y Hitler confía en él. Apenas le da instrucciones, le deja actuar a su manera. Himmler se convierte en el jefe de una red muy poderosa en el régimen nazi que incluye diversas facciones. Incluye a las SS y a la policía secreta, la Gestapo. La Gestapo era el agente ejecutivo del terror nazi. Era responsable de identificar las amenazas al Estado. A menudo trabajaba con informantes o denuncias de personas ordinarias del pueblo. La gente enseguida empezó a creer que estaban en todas partes, que podían oírlo todo, que te vigilaban. Una organización monstruosa y omnipresente. Ahora sabemos que, en realidad, la Gestapo era una organización más bien pequeña y no muy bien engrasada. En 1937 había 7.000 agentes de la Gestapo a tiempo completo para 65 millones de alemanes.
Y ese fue uno de los mayores éxitos de la propaganda nazi, que infundiera miedo a algo como la Gestapo, la idea de que el régimen estaba vigilando a todo el mundo. La propaganda es muy efectiva. La gente internaliza la ideología. Si puedes convertir a cada ciudadano en un policía, ¿para qué tener verdaderos policías? Ya en 1936, el sistema educativo se había convertido en una herramienta importante de la propaganda nazi. Los nazis intentaron introducir la propaganda en todos los aspectos de la vida educativa. Muchos libros de texto fueron reescritos para que encajaran en las narrativas nazis sobre la raza. Por ejemplo, sobre la discapacidad. Había varios problemas matemáticos horribles que los niños alemanes tenían que resolver. Si hace falta X marcos para mantener a un enfermo mental en una institución, ¿cuántas casas para jóvenes familias podían construirse con ese dinero? A los estudiantes les enseñaban qué significaba ser ario, ser nórdico, qué aspecto tenía un cráneo nórdico. Los libros de texto de geografía representaban a Alemania como una nación sin espacio, para enseñarles el concepto de superficie vital que los nazis estaban intentando conseguir para tener una nación alemana fuerte, que sería populosa y capaz de expandirse. En estos términos se enseñaba la geografía. A los alumnos les inculcaban que los judíos eran malignos. Les enseñaban mediante la ciencia racial por qué eran una raza inferior. En 1936, el currículo alemán también cambió para incluir un mínimo de 2 horas de educación física al día. Los nazis veían fundamental que los jóvenes tuvieran buena forma física. El objetivo era crear una raza alemana muy fuerte, que fuera capaz de defenderse a sí misma y producir buenos soldados. Y el resultado fue que los estándares de educación en la Alemania nazi se hundieron. Tanto fue así que el ejército alemán se quejaba del problema de encontrar candidatos para oficiales, de encontrar personas con una educación lo bastante buena como para ser oficiales del ejército. Pero quizás el esfuerzo de propaganda de mayor éxito en la historia del Tercer Reich fueron los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en Berlín. En cierto modo, esto fue el apogeo de todo el Tercer Reich. Este fue su gran momento. Y Hitler y el régimen nazi querían exhibir ante los extranjeros lo que habían conseguido. Por lo que hicieron enormes esfuerzos para organizarlos de maravilla. Y los alemanes son muy buenos en eso. Los Juegos Olímpicos se inauguraron el 1 de agosto en un Berlín muy organizado. Todo estaba impecable. Todos los carteles antisemitas se retiraron. El régimen había despejado Berlín de cualquier tipo de problema social para que el mundo viera la mejor imagen de Alemania en muchos aspectos. La propaganda estaba toda dirigida a demostrar que Alemania era un país con visión de futuro, muy bien organizado y muy bien dirigido, que daba la bienvenida a los extranjeros. Y los extranjeros llegaron a Berlín como nunca lo habían hecho. Y la mayoría de ellos volvían agradablemente sorprendidos por lo que habían visto. Por lo que para este fin, la propaganda funcionó muy bien. Alemania también dominó el número de medallas aquel año, con 33 de oro y 89 en total. Pero uno de los aspectos interesantes de estos Juegos Olímpicos de 1936, los Juegos de Hitler como los llamaron, fue el éxito de los atletas afroamericanos. Lo que por supuesto no formaba parte del plan de Hitler. La multitud adoró a Jesse Owens. Solían gritar "Owens, Owens" cuando se presentaba, pero hubo muchos otros atletas negros que obtuvieron logros. Tras los Juegos Olímpicos, la prensa estadounidense los entrevistó y ellos dijeron: no hemos visto a los sucios nazis, solo hemos visto alemanes. Y no nos dijeron que nos sentáramos en la parte trasera del autobús. El Estadio Olímpico se sigue usando en la actualidad como campo local del club de fútbol Hertha. En las últimas semanas de la guerra, las SS lo usaron como lugar de ejecución de 200 personas, muchas de ellas adolescentes, calificadas de traidoras. Si 1936 fue el año en el que se confirmó la toma del poder de los nazis,
1937 fue el año de la consolidación. El afianzamiento de todos los alemanes auténticos en la comunidad popular, la Volksgemeinschaft. La idea del Partido Nacional Socialista era crear una comunidad nacional y un pueblo unificado, siguiendo la voluntad del Führer. La Volksgemeinschaft hacía referencia a una comunidad que estaba unida por sus vínculos de sangre y de suelo. Decían que tenían algo en común, que iba más allá de la cultura, el idioma o la identidad, que era algo inmutable. Por una parte, era una oferta de integración, incluso para esas personas que se mantenían en los márgenes políticos, que quizá habían sido socialdemócratas. Les ofrecían unirse a la comunidad popular, siempre que fueran leales al sistema y trabajaran de acuerdo a las expectativas. Y, por otra parte, muchos fueron excluidos. No se pueden adquirir rasgos raciales, lo que quiere decir que aquellos que no pertenecían a este grupo racial fueron excluidos. Antes de 1937, dos acciones confirmaron la ideología racial en el centro del nacionalsocialismo. Y cada una a su manera comunicó a los alemanes lo que iba a ser lo más importante en los años siguientes. El primer cambio se introdujo en 1935 con las leyes de Nuremberg, que constaban de dos leyes o directrices. La primera se llamaba Ley de la Ciudadanía del Reich, y esta fue la ley que, en esencia, les quitó a los judíos el estatus de ciudadanos. Solo los alemanes de sangre alemana eran ciudadanos de pleno derecho en este nuevo Reich. Y la segunda se llamó la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. Y esta era la ley que prohibía las relaciones sexuales y el matrimonio entre judíos y arios. Al anunciar las leyes aquí en el mitin de Nuremberg de 1935, Hitler declaró: detrás de las leyes está el Partido Nacional Socialista y con él, y apoyándolo, está la nación alemana. El lenguaje que usaron estaba basado en torno al concepto de que la nación alemana era un cuerpo, a la manera de un cuerpo humano físico. Y los judíos eran una enfermedad. ¿Qué se hace con una enfermedad? Te libras de ella, encuentras una cura. Esta especie de metáforas establecen una serie de, entre comillas, pasos lógicos que tienen que darse para hacer que la nación alemana vuelva a ser un cuerpo saludable. Muchos judíos alemanes pensaron que quizá podrían estar en una mejor posición, que los parámetros y el marco legales estaban establecidos y se detendría la violencia. Pero las ramificaciones de las leyes, al menos en cuanto al modo en que sus compatriotas las vieron, sirvieron de nuevo para abrir una brecha entre ellos y el resto de la población. Empezaron a marcar la diferencia. El aislamiento y la verdadera segregación llegó cuando se promulgaron esas leyes. Más de 400 decretos racistas y antisemitas se promulgaron durante el mandato de Hitler. La fundación de Lebensborn, la fuente de vida, el 12 de diciembre de 1935, también confirmaba la ideología racial del nacionalsocialismo. Los hogares Lebensborn eran hogares donde se iba a crear una raza superior, una presunta raza nórdica o aria, como la llamaban los nazis. Seleccionaban a las mujeres que cumplían los requisitos raciales de los nazis para que parieran y criaran niños en los hogares Lebensborn, aunque esos niños fueran ilegítimos. Por lo que esos hogares eran semilleros de reproducción racial. El programa comenzó siendo una institución de atención para las esposas de los oficiales de las SS. Y también aceptaban mujeres arias solteras para que pudieran criar a sus hijos de raza pura en secreto, lejos del estigma social. En 1939, los miembros del Lebensborn eran 8.000, de los que 3.500 eran líderes de las SS. Hitler prometió deshacer 1000 años de civilización y producir una raza de personas, refiriéndose sobre todo a los hombres, que fueran físicamente fuertes y aptos, con lealtad ciega
incondicionales. Por supuesto, creo que nos resulta familiar el estereotipo ario de pelo rubio y ojos azules. Y esta idea de la diferencia racial estaba muy basada en la pseudociencia. No hay ninguna base biológica real para mucho de lo que decían. Y gran parte de la ciencia racial nazi se contradecía mucho a sí misma. Muchos de los nazis de las élites de alto rango no encajaban en el molde de lo que significaba ser ario. De hecho, unos cuantos tenían sobrepeso, eran bastante rechonchos, tenían defectos físicos también en algunos casos. El término ario era tan amplio y vago que más o menos era una realidad reconocida que la inmensa mayoría de las personas no encajaba en ese molde. Otra ironía más de la vida en el Tercer Reich es que la mayoría de los alemanes eran cristianos. Ya en 1939, 2/3 de la población alemana estaban inscritos en alguna organización de masas del partido nazi. Pero un número mayor, el 94%, aún se identificaba como miembro de la Iglesia protestante o católica. El cristianismo era una parte central de la vida para los alemanes. Alemania era una comunidad cristiana. Casi todos los alemanes bautizaban a sus hijos, la mayoría se casaba por la iglesia y casi todos, cuando alguien moría, organizaban un funeral cristiano también. En cuanto a cómo coexistía eso con el nazismo, es muy complejo. El cristianismo para Hitler, digamos que también para Himmler, no era algo que, desde su punto de vista, ayudara al pueblo alemán a prepararse para la guerra. Pero sabían que el alemán era en general un pueblo cristiano y sabían que no era realista esperar que los alemanes abandonaran el cristianismo de repente. E intentaron influir en la vida religiosa de manera que encajara en la comunidad nazi racista. Pero verdaderamente no con el fin de erradicar el cristianismo en su conjunto. Una de las ideas más importantes que se ven con mayor frecuencia en la propaganda nazi es la noción de que los judíos crucificaron a Jesucristo y eso justificaba la idea de que los judíos eran malvados. Y en cada congregación había un acompañante nazi que escuchaba el sermón e informaba del sacerdote si trataba de predicar contra la doctrina nazi. Pero yo sostendría que la visión global es que el Estado nazi quería que los cristianos pudieran apoyar el régimen nazi. En general, querían evitar el conflicto excesivo entre la Iglesia y el Estado, sobre todo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando preservar la unidad del frente doméstico era la prioridad clave. En 1937, al arquitecto de Hitler, Albert Speer, se le encomendó la tarea de transformar Berlín, de la metrópolis en expansión que era, a Germania, una deslumbrante nueva capital para el pueblo alemán. Y estos planes captan la contradicción esencial en el centro del nacionalsocialismo. Por una parte, el tradicionalismo, este amor por la cultura alemana de una manera muy anticuada. Por otra, este culto a la modernidad, a la tecnología, a construir nuevos edificios desde cero, a iniciar una nueva clase de Alemania. El enorme pabellón del pueblo, cerca del Reichstag, habría sido el mayor espacio cerrado del mundo, con una cúpula 16 veces mayor que la de la Basílica de San Pedro. La relación de Speer con Hitler era fascinante porque Hitler le consideraba un artista y Speer le sirvió muy bien en ese aspecto. Produjo muchos modelos, a Hitler le encantaban, jugaba con ellos durante horas, la gente bromeaba de eso a sus espaldas. Se los suministraba y se decía que influía en Hitler de un modo que ningún otro ministro podía. Estos planes no llegaron a materializarse. Se realizarían después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, nunca ocurrió. Pero debido a la gran escala de la destrucción de la guerra, las personas como Albert Speer y Hitler también esperaban que esa misma destrucción de Alemania al final de la guerra preparara el camino para una nueva arquitectura nazi, para nuevas ciudades y pueblos nazis. Pero claro, eso fue una ilusión. ...1937 fue también un año de exposiciones,
diseñadas para formar a la comunidad popular en los valores alemanes apropiados. En 1937 hubo 2 exposiciones de arte organizadas en Múnich. Y estaban muy conectadas entre ellas de una manera deliberada. Eran un reflejo la una de la otra. Por una parte, tenían la exposición de arte alemán, una celebración del apropiado arte ario alemán, que se suponía que glorificaba el cuerpo ario, glorificaba la nación aria, por así decir. Y por otra parte, tenían la exposición del llamado arte degenerado, todo lo que el régimen nazi despreciaba. El arte degenerado se refería a toda obra de arte que fuera considerada inapropiada, ni sana en el ámbito ideológico, ni correcta en el estético. Y se refiere a las obras producidas por los artistas en la República de Weimar. Y todas estaban en una exposición con comentarios de por qué eran degeneradas. Internacionalistas, bolcheviques, judíos. Estos eran los tipos de adjetivos que los nazis usaban y eran casi intercambiables para atacar a los artistas de tendencias modernas. ¿Y cuál es el sentido de estas exposiciones? Estas exposiciones se hacen para celebrar que el régimen nazi ha depurado el arte alemán de todas estas influencias extranjeras y nocivas. ¿Cómo ha depurado a la comunidad alemana, la Volksgemeinschaft, de todas esas nocivas influencias de la izquierda? 4 meses después, la exposición del gran arte alemán había atraído a 600.000 visitantes. En cambio, más de 2 millones de personas habían visitado la exposición del arte degenerado. Y resulta irónico que esta exposición fuera uno de los eventos de mayor éxito celebrados durante el Tercer Reich. Y a pesar de los profundos cambios que habían ocurrido, la Alemania nazi seguía siendo un destino popular para los turistas internacionales. Los alemanes odiaban el internacionalismo, pero entendían el poder de tener a los extranjeros de su parte. Por lo que organizaron el Comité de Turismo del Reich, y Alemania se presentaba como un maravilloso país amante de la diversión, donde la gente te daría la bienvenida y te fascinaría. Renania era muy popular entre los británicos porque era muy fácil llegar hasta allí. Solían conducir Rin arriba viendo los castillos y las encantadoras aldeas y bebiendo vino. Baviera también era muy popular. Los preciosos paisajes, los pueblos pintorescos y las mujeres con sus trajes tiroleses. Había parques donde beber cerveza y la gente era muy amable. Había una vulnerabilidad en todos los relatos que he leído en diarios y cartas. Los alemanes querían gustar y estaban desesperados por recibir la aprobación de los británicos y los estadounidenses, sobre todo. En 1938, mientras los turistas llegaban a Alemania en masa, la atención de Hitler se volvió hacia el extranjero. El 12 de marzo, soldados del 8º Ejército de la Wehrmacht cruzaron la frontera con Austria en un suceso conocido como el Anschluss. La anexión de Austria en 1938 fue un momento muy importante. Fue la primera cumbre de la popularidad de Hitler. El Anschluss fue visto por muchos alemanes como un exponente del régimen nazi, la restauración de su grandeza, lo que ocurrió sin ninguna resistencia por parte de Gran Bretaña o Francia. En lugar de encontrar alguna oposición, las fuerzas alemanas fueron recibidas con vítores mientras ocupaban el país. El hecho de que estuviera eliminando las restricciones del Tratado de Versalles una por una, sin guerra alguna, fue muy apreciado por los alemanes. Y para Hitler tuvo un gran significado personal porque él había nacido y crecido en Austria. El 15 de marzo, tras visitar su ciudad natal de Braunau am Inn, Hitler llegó aquí, a Viena, entre el clamor de la multitud. El simbolismo del Anschluss, el desfile de Hitler en Viena y las multitudes entusiastas llenando las calles a ambos lados es, sin lugar a dudas, un momento culminante en el mito de Hitler durante esa época. En un discurso ante 200.000 austríacos eufóricos reunidos aquí, en la Heldenplatz, Hitler declaró: como líder y canciller de la nación alemana y el Reich, anuncio a la historia alemana la entrada de mi país natal en el Tercer Reich.
tuvo lugar un plebiscito de manera retroactiva confirmando la anexión el 10 de abril. El 99,08% de los alemanes y el 99,75% de los austríacos votaron por el Anschluss. Casi todos los austriacos y casi todos los alemanes se lo agradecieron. La gente quería de verdad la unión de los dos países. A raíz del Anschluss, Alemania tomó el control de las reservas de oro de Austria, 4 veces mayores que las del Reich. Y de inmediato dieron comienzo las medidas antijudías generalizadas. Como consecuencia, se suicidaron tantos judíos vieneses que la empresa de gas de la ciudad suspendió de manera temporal el suministro a los hogares judíos. El Sarre, una Renania remilitarizada, y ahora Austria habían sido incorporadas al Reich. Pero Hitler todavía no había terminado. Hitler hizo un cambio decisivo en la política exterior desde 1938, que es el momento en que Alemania empieza a acumular territorios. Se forma el concepto de mito, una especie de fuerza interior, de aura que rodeaba a Hitler. Y él se fue haciendo cada vez más popular a través de una sucesión de políticas exteriores. Todo esto había elevado el mito de Hitler a nuevas alturas, y su propia popularidad personal dependía en gran medida de las victorias. Necesitaba buenos resultados para mantener viva su carismática legitimidad. Tras la anexión de Austria, Hitler había dirigido su atención hacia otro territorio fácil de reclamar. El 12 de septiembre, en el mitin de Nuremberg de 1938, Hitler dijo: «Exijo que la opresión de los 3.500.000 alemanes sudetes en Checoslovaquia debe terminar, o el derecho a la autodeterminación debe tener lugar». Los Sudetes eran una región de Checoslovaquia que limitaba con Alemania y contenía una población muy numerosa de etnia alemana. Y debido a eso, hubo llamamientos para unir a estas minorías étnicas alemanas en una Alemania más grande. Por lo que en primavera, y sobre todo en el verano de 1938, Hitler aumentó la tensión con Checoslovaquia. Debería recordarse que Checoslovaquia es, por entonces, una isla de democracia en la Europa centro-oriental. Así que exige la anexión de esta parte de Checoslovaquia, o bien podría producirse una escalada. En Europa estaban muy preocupados de que esto pudiera llevar a una guerra, porque las otras potencias no dejarían que Hitler lo hiciera. Una mayoría de alemanes no quería otra guerra. A pesar de la propaganda nazi, recordaban las pérdidas de la Primera Guerra Mundial y lo querían evitar. Mientras la tensión se acumulaba en toda Europa, el primer ministro británico Neville Chamberlain voló a Alemania para reunirse con Hitler. Tuvieron lugar una serie de negociaciones culminando en la conferencia de Múnich el 29 de septiembre de 1938. Gran Bretaña, Francia, pero también Italia, formaron parte de esa conferencia y el objetivo fue comprar la paz, casi a cualquier precio. Y el compromiso que alcanzaron fue que las zonas de mayoría de etnia alemana, de los llamados Sudetes, se entregaban al Reich, y el resto de Checoslovaquia seguiría siendo un sistema político independiente. Todas estas anexiones, esta expansión territorial del Tercer Reich, no dio lugar a una gran guerra como muchas personas habían predicho. Los aliados occidentales dijeron, bueno, lo aceptamos. Y esto fue algo que al pueblo alemán le encantó. Hitler lo hizo sin disparar un solo tiro. Todos pensaron que tenía una gran política exterior, que era un gran hombre de Estado y un líder con un enorme éxito. Tras su regreso de Múnich, Chamberlain declaró: «Mis buenos amigos, esta es la segunda vez en nuestra historia que un primer ministro británico ha vuelto de Alemania trayendo la paz con honor. Creo que es paz para nuestro tiempo». Habiendo evitado la guerra por poco y con los Sudetes en posesión de Hitler, los pueblos de toda Europa dieron un suspiro de alivio. Pero Hitler en privado estaba muy enfadado porque Chamberlain, este político del paraguas, como le llamaba, fuera saludado con tanto entusiasmo por los bávaros por ser alguien que había ayudado a evitar una guerra entre las grandes potencias.
Esta sensación de paz no duró mucho. El 10 de noviembre de 1938, poco más de un mes después del Acuerdo de Múnich, se desencadenó una terrible masacre entre la población judía de Alemania. La Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos fue un suceso agresivo, violento, devastador y traumático que se expandió por toda Alemania. Ocurrió como respuesta al asesinato de un diplomático alemán en París por un judío polaco. Y eso sucedió, por supuesto, pero estaba lejos de ser un acto espontáneo. Todo estuvo dirigido por Goebbels, el ministro de propaganda. Lo que intentó fue crear una reacción espontánea del pueblo alemán. Pero en realidad fue un suceso orquestado con mucho cuidado. Y en este pogromo asesinaron a muchos judíos, aterrorizaron y golpearon a muchos miles más. Los negocios de los judíos quedaron destruidos y rociaron con gasolina y prendieron fuego a la mayoría de las sinagogas de Alemania. Y al final, 30.000 varones judíos fueron enviados a campos de concentración. Este fue otro momento clave. Solo después de los pogromos de noviembre del 38, empezaron a enviar a judíos a campos de concentración en grandes números. Fue la primera vez. Quedó absolutamente claro que los judíos de Alemania iban a tener un futuro muy lúgubre, muy sombrío y devastador desde este momento en adelante. ¿Esto salió de acuerdo al plan? No, no fue así. De hecho, Hitler no estaba contento porque hubiera sido un acto ruidoso, violento. Hitler quería que esto fuera un estallido contra la comunidad judía, pero no quería que, sin remedio, alcanzara ese nivel de violencia. En cuanto al resto de la población, estaban muy consternados por el grado de indiferencia hacia la ley y el orden y la gravedad de la violencia. Así que tampoco le sentó muy bien a la población alemana. Aquí tenemos que ser muy claros. Hitler y otras personas no se oponían al mensaje de la Noche de los Cristales Rotos. Los judíos no tenían cabida en la sociedad alemana, pero se oponían a la manera en que estuvo organizada. Aunque una vez más, Hitler salió indemne políticamente de la violencia. Tenía una imagen de semidios para la población, y cuando algo salía mal, como la Noche de los Cristales Rotos, la gente decía: Hitler no sabría nada de esto, nunca habría dejado que ocurriera. Son los que están alrededor. Al final se quemaron 267 sinagogas. 91 judíos fueron asesinados y el 20% de la población masculina judía de Alemania fue encarcelada. A finales de año, más de la mitad de la población judía alemana había huido del país. Una circunstancia trágica fue que los judíos que experimentaron más apoyo de sus vecinos, aquellos que experimentaron menos antisemitismo durante aquellos años, fueron los que tendieron a quedarse en Alemania y al final fueron los asesinados. Esa sensación de calma obtenida del Acuerdo de Múnich se vio conmocionada de nuevo en 1939. Si el plan de la conferencia de Múnich era apaciguar a Hitler, no apaciguó a Hitler. Por supuesto, Hitler rompió el tratado en unos meses y envió tanques al resto de Checoslovaquia a principios de 1939. El 15 de marzo de 1939, Hitler envió fuerzas alemanas al resto de Checoslovaquia, dividiendo el país en el protectorado de Bohemia y Moravia en el oeste y la República Eslovaca en el este. La invasión de Checoslovaquia demolió la política de apaciguamiento y unió a la opinión pública de Gran Bretaña y Francia contra Alemania. El 31 de marzo de 1939, las dos naciones anunciaron que intervendrían en el caso de una agresión militar contra Polonia. ¿Dónde entraba Polonia en esta ecuación? Si observamos el mapa que había creado el Tratado de Versalles, en esencia, había creado dos Alemanias. Estaba la mayor parte de Alemania y luego había un pedacito de Alemania, la parte alemana de Prusia Oriental, separada por el condenado Corredor Polaco. En ese corredor polaco destacaba una ciudad llamada Danzig.
Había varios grupos étnicos alemanes viviendo allí, y la propaganda nazi había dicho con mucha efectividad que uno de los objetivos de Alemania era unir a los grupos hablantes de alemán. Y ese corredor polaco estaba impidiendo a Alemania conseguir ese objetivo. Y ya en 1938-39, todas las señales eran evidentes, era solo cuestión de tiempo. La movilización estaba ahí, estaba claro que, más o menos, Hitler ya había tomado la decisión. Era una cuestión de cómo poder hacerlo sin enemistarse con las potencias extranjeras. En agosto de 1939, con la indicación más clara de que la guerra era inminente, se introdujo el racionamiento en Alemania. En general, la gente aceptó el plan de racionamiento, aunque con gruñidos y quejas, pero lo aceptaron de todos modos. Se recordaba la Primera Guerra Mundial y Hitler también tuvo mucho cuidado de no reproducir eso. Durante el último invierno de la Primera Guerra Mundial, llamado el invierno de los nabos, la gente se moría de hambre y los nabos, que antes eran considerados forraje, eran de lo que dependían, si es que comían algo. El motivo del racionamiento era que Alemania estuviera mucho mejor preparada por mucho tiempo que durara esta guerra. Al principio se racionaron la mayor parte de los productos alimenticios junto con la ropa, los zapatos, el cuero y el jabón. La disponibilidad de la mantequilla se había reducido de manera drástica y había sustitutas de grasas inferiores, pero a la gente no le gustaban. Pero después de un tiempo eran mejor que nada. A finales de agosto de 1939, se firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, llevando la guerra un paso más cerca de la realidad. Hitler no quería terminar en una situación de guerra múltiple. Y el pacto de no agresión eliminó el gran temor de que la Unión Soviética atacara a Alemania como ellos iban a atacar a Polonia. Aunque, por supuesto, la propaganda nazi estaba elaborando una clase muy diferente de narrativa. El Estado nazi tuvo mucho cuidado de insistir que no quería otro conflicto importante. Era una guerra defensiva. Decían que tenían que invadir Polonia porque los polacos estaban masacrando a la etnia alemana. Hubo operaciones de falsa bandera. Los alemanes fingieron ser soldados polacos al atacar puestos alemanes, territorios alemanes. Por lo que el ataque a Polonia lo presentaron al pueblo alemán como una acción ofensiva. Polonia había provocado a Alemania. Polonia se estaba rearmando. Polonia había recibido garantías de los británicos y los franceses y estaba maltratando a las minorías alemanas, que era lo que importaba de verdad. El 1 de septiembre, 1,5 millones de soldados alemanes con apoyo aéreo y naval invadieron Polonia. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. La guerra no era popular en 1939, empezó a serlo cuando empezamos a ganar. Pero a la gente le preocupaba la guerra, incluidos los militares. Muchos alemanes se sorprendieron. Todavía, el 3 de septiembre de 1939, esperaban que los británicos y los franceses, al final, rehuyeran la guerra. Y cuando la guerra empezó de verdad, no hubo un entusiasmo generalizado, al contrario que en 1914. Muchos alemanes se sintieron muy vulnerables y muy inseguros. No estaban nada contentos con la declaración de guerra. Estaban resignados, pero no entusiasmados, como a menudo se los presenta. Sir Neville Henderson, el embajador británico en Berlín, describió su salida de Berlín ante multitudes muy tristes, muy aprensivas. No querían la guerra. Les tuvieron que vender la guerra y se la vendieron con una serie de victorias dinámicas, empezando por la caída de Polonia en unas pocas semanas. El 28 de septiembre, el último destacamento polaco se rindió aquí, en Varsovia. Una victoria espectacular tan rápida como brutal. Y ese fue el momento en el que Hitler dejó de ser el héroe de los tiempos de paz que destruyó el Tratado de Versalles sin disparar un solo tiro e imprimió un nuevo giro. Y con la veloz victoria sobre Polonia, casi parecía que no había nada que perder, solo algo que ganar. Era exactamente lo que Hitler les había prometido. Los alemanes estaban en marcha y estaban ganando.
Hay algunas entradas muy interesantes en diarios, como el de un adolescente que comenta la invasión de Polonia y dice: es genial, Hitler ha desplegado su talento militar, es como Federico el Grande. Después de su derrota, Polonia se dividió entre el control soviético y el alemán, de acuerdo con el pacto de no agresión. Sobrevino la brutalidad. Se establecieron guetos para contener a los 3,5 millones de judíos polacos. En los guetos de la Polonia ocupada, decenas de miles de personas murieron de hambre. Esto fue deliberado. Esa era la intención de la ocupación alemana. Primero, por su desprecio por la vida humana en la Europa del Este. Y segundo, para poder alimentar a la población alemana y mantener un nivel relativamente alto de subsistencia del pueblo alemán durante toda la guerra. Solo en la Polonia ocupada había 600 guetos. En el gueto de Varsovia, las condiciones de vida eran un inmenso desastre. E incluso antes de las deportaciones que empezaron en el verano de 1942, había miles de personas muriendo cada mes de enfermedades y malnutrición. Fue un genocidio anterior al propio exterminio. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, se calcula que 92.000 prisioneros judíos en el gueto de Varsovia murieron de hambre, frío o enfermedad. Y en todos los guetos de la Polonia ocupada se calcula que murieron 500.000 personas. Pero en Alemania el impacto inmediato de la guerra fue ligero. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 era fácil olvidar incluso que había una guerra. La vida era muy normal. No pusieron a Alemania en pie de guerra total. Sí, había racionamiento y siempre había alguien haciendo sonar una caja esperando una contribución. Pero la vida seguía su curso. La población alemana no sufrió mucho en las primeras fases de la guerra. El régimen fue muy cuidadoso evitando, por ejemplo, el miedo a la escasez de los alimentos y recursos que hubo en la Primera Guerra Mundial. Si observamos las cifras del racionamiento, el pan no lo racionaron hasta muy tarde. La carne, aceites, mantequilla, leche disminuyeron su producción y su consumo, pero tampoco de manera importante hasta 1942. La gente no pasó hambre en Alemania hasta muy avanzada la guerra. Ocurrieron ciertos cambios con los apagones en la ciudad y los entrenamientos para la defensa en ataques aéreos. El régimen nazi estaba muy preocupado por las amenazas a la moral planteadas por los bombardeos enemigos, así que proporcionó refugios antiaéreos a la gente. Y el pueblo se enfrentó a la primera lista de soldados muertos en la campaña contra Polonia. Pero aparte de eso, un extraño sentido de normalidad prevaleció en 1942. Y así, salvo para aquellos en los territorios ocupados, la vida siguió. No había habido grandes enfrentamientos con Gran Bretaña o Francia, y los intentos de bombardeo de los aliados habían sido contenidos por los barcos alemanes. Y entonces, en mayo de 1940, la falsa guerra llegó a su fin. El ejército alemán entró en Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y Francia. En los 20 meses posteriores a la caída de Polonia, 8 países europeos fueron desbordados por la guerra relámpago alemana. La caída de Francia, la caída de los Países Bajos, la caída de Noruega. Hubo una larga secuencia de triunfos durante varios años, y a toda población le gusta la victoria, así que se tragaron sus dudas. Y Hitler era, en efecto, la encarnación del carisma. Se puede decir que en muchos aspectos, 1940 fue el momento álgido de la popularidad de Hitler y el apoyo de los alemanes a la guerra. Lo elevaron a una figura que estaba más allá de lo humano. A un culto, sin duda a un culto. Y creo que desde ese momento en adelante le fue difícil mantener esa estatura. Lo que siguió sería la caída más completa de cualquier líder y cualquier imperio.